Los Quinto eran los indiscutibles depredadores máximos de la galaxia, una especie que se había alzado al poder gracias a una combinación de potencia bruta, tecnología avanzada y una inquebrantable creencia en su propia superioridad. Con más de 2 metros de altura y cuerpos musculosos de reptil cubiertos por una gruesa armadura de escamas, los VX estaban hechos para la guerra. Su mirada fría y depredadora, obtenida con la inteligencia de cazadores experimentados, y sus afilados dientes cerrados eran un recordatorio constante de su naturaleza carnívora. Cada aspecto de su fisiología estaba diseñado para infundir miedo, y para innumerables civilizaciones, la visión de una nave de guerra de los VX en el horizonte significaba una cosa: el fin. La sociedad de los VX se construyó sobre los principios de fuerza y dominio desde su nacimiento. Se les enseñó a los VX que eran la forma de vida definitiva, destinados a gobernar a todas las demás. Su cultura veneraba el arte del combate y cada guerrero VX era entrenado desde una edad temprana en el uso de sus armas avanzadas y en el combate cuerpo a cuerpo. Combatían. Consideraban la misericordia como una debilidad y la compasión como un defecto, creyendo que los fuertes estaban destinados a conquistar y los débiles a servir tecnológicamente. Los VAS eran incomparables. Sus naves de guerra eran enormes colosos fuertemente armados que podían devastar planetas enteros. Sus soldados estaban equipados con armas de energía que podían vaporizar a los enemigos en un instante, y su armadura era prácticamente impenetrable, capaz de resistir incluso las contramedidas más avanzadas. Los Quinto también poseían sistemas avanzados de IA que asistían tanto en la estrategia como en las tácticas de batalla, permitiéndoles superar en maniobras y astucia a sus oponentes en todo momento. Fue esta combinación de fuerza bruta y superioridad tecnológica la que les permitió subyugar o aniquilar a todas las especies que encontraron. La historia de los Quinto fue una de conquista implacable a lo largo de los siglos. Expandieron su imperio por toda la galaxia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Toda la civilización había sido aniquilada. Sus planetas quedaron estériles y sin vida después de que los Quinto tomaran lo que querían. Quienes se salvaron fueron esclavizados y obligados a trabajar bajo el duro gobierno de sus nuevos amos. La resistencia era feudal. Cualquier especie que se atreviera a oponerse a los Quinto fue rápidamente aplastada. Su desafío fue borrado de la historia. Los Quinto prosperaron gracias al miedo que inculcaron en los demás, y su reputación como los depredadores definitivos fue bien ganada. Fue en este contexto de dominio que los Quinto comenzaron a buscar nuevos desafíos. Tras conquistar la galaxia conocida, se volvieron inquietos, ansiosos por nuevas presas contra las que probar su temple. Recorrieron las estrellas en busca de nuevos mundos para conquistar nuevas especies que subyugar. Fue durante esta búsqueda que descubrieron a la humanidad, una especie relativamente desconocida en los confines de la galaxia. Para los Quinto, los humanos parecían débiles y comunes. Una especie primitiva que apenas había comenzado a explorar el cosmos. Su tecnología. Mientras que los avanzados, según sus propios estándares, eran ridículamente inferiores a los de los Quinto, su sociedad, dividida por fronteras e ideologías, parecía propicia para la conquista. Los VS veían a la humanidad como nada más que otra victoria fácil, otra muesca en su cinturón de dominio galáctico. Confiados en su superioridad, los VS decidieron atacar la Tierra, el mundo natal de los humanos, que sería su próxima gran conquista. Una demostración de su poder indiscutible. El liderazgo de los RAS, sentados en sus grandes cámaras de guerra, planeó la invasión con el mismo meticuloso detalle con el que había asegurado sus victorias anteriores. Anticiparon poca resistencia, después de todo. ¿Qué podía hacer una especie tan insignificante como la humanidad contra el poder de los VS? ¿Creían que el resultado ya estaba decidido? Sin embargo, mientras los VS se preparaban para su última conquista, se oían rumores entre los pocos que habían estudiado a la humanidad más de cerca. Aunque pocos sugerían que los humanos podrían no ser tan débiles como parecían, corrían historias y rumores. Realmente. De la resiliencia humana, de su capacidad para adaptarse y superar incluso los desafíos más desalentadores. Algunos señalaron la historia de supervivencia de la humanidad, sus triunfos sobre desastres naturales, guerras y conflictos internos. Sin embargo, estas preocupaciones fueron desestimadas por el liderazgo de los Quinto, que las veía como nada más que los miedos de los tímidos. Los Quinto eran depredadores y depredadores. Los ERS no temían a sus presas. Y así, el escenario estaba listo. Los Quinto se prepararon para lanzar su invasión, confiados en el conocimiento de que pronto añadirían a la humanidad a su lista de conquistas. Pero, a medida que sus naves de guerra se reunían en el borde del espacio humano,
Había una creciente sensación de anticipación. Una pregunta tácita que flotaba en el aire: ¿qué pasaría si solo esta vez los Quinto hubieran calculado mal? ¿Y si la humanidad no fuera la presa fácil que parecían ser? Los Quinto nunca habían conocido el miedo, pero a medida que se preparaban para enfrentar a la humanidad, una nueva sensación desconocida comenzó a arraigarse en los corazones de los líderes. Una sensación de que si hubieran reconocido podría haberles dado que pensar. La quinta invasión de la Tierra comenzó con la precisión y la confianza que habían marcado todas sus conquistas anteriores. Su flota era una fuerza masiva. Una armada de naves de guerra repleta de armamento avanzado llegó a la órbita terrestre con una arrogancia casi despreocupada. Los comandantes V consideraron esta misión como una rutina, otra victoria fácil en una larga serie de conquistas. Sus naves, cada una capaz de arrasar ciudades enteras con una sola descarga, se posicionaron sobre puntos clave de la superficie del planeta, ciudades importantes, instalaciones militares y centros de comunicación. Su intención era desmantelar la capacidad de respuesta de la humanidad incluso antes de que comenzara la batalla. La primera salva fue devastadora. Las armas de V, mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado, cayeron sobre la Tierra con una fuerza aterradora. Manzanas enteras de la ciudad fueron vaporizadas en un instante y las bases militares que habían permanecido en pie durante décadas quedaron reducidas a escombros. En instantes, los Quinto creyeron presenciar el principio del fin de la humanidad. Para ellos, esto era simplemente el preludio de la inevitable capitulación que seguiría después de que todas las demás especies con las que se habían topado se desmoronaran. Ante tal poder abrumador, la Tierra era diferente. La humanidad, aunque desprevenida, no respondió con el pánico y el caos que los Quinto esperaban. En cambio, se movieron con una velocidad y coordinación que sorprendieron incluso a los comandantes V más experimentados. A pocas horas del primer ataque, las fuerzas militares humanas se movilizaban por todo el mundo. Las comunicaciones, aunque interrumpidas, se restablecieron rápidamente a través de redes secundarias e incluso terciarias. Los protocolos de emergencia que se habían inculcado a la población durante décadas entraron en acción y los voluntarios civiles inundaron los refugios, listos para apoyar los esfuerzos de defensa de cualquier manera posible. Los primeros enfrentamientos entre los Quinto y las fuerzas humanas fueron brutales. La superioridad tecnológica de la vacuna era innegable. Aviones humanos fueron derribados antes de que pudieran siquiera enfrentarse y las fuerzas terrestres fueron aniquiladas por armas de energía que parecían casi sobrenaturales en su poder destructivo. Los Quinto creyeron estar presenciando el fin de la resistencia humana. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los humanos se adaptaron a Ed mientras los Quinto continuaban su asalto. Comenzaron a encontrar resistencia en formas inesperadas. Las fuerzas humanas, al darse cuenta de que no podían competir en enfrentamientos directos, cambiaron sus tácticas. Abandonaron la guerra convencional y adoptaron tácticas de gorila, aprovechando el terreno, el clima y los entornos urbanos. Pequeñas unidades altamente móviles comenzaron a atacar las líneas de suministro del VX, emboscando sus patrullas y saboteando su equipo en los densos bosques, cordilleras y extensos centros urbanos. Los soldados humanos se convirtieron en fantasmas, atacando rápidamente y desapareciendo antes de que el Quinto pudiera tomar represalias. El Quinto, acostumbrado a abrumar a sus enemigos con fuerza bruta, se encontró frente a un enemigo al que no podía apuntar fácilmente. Sus sensores avanzados a menudo se confundían con el entorno, y su superior poder de fuego se volvió menos efectivo contra un oponente que se negaba a participar en una batalla directa. El Quinto comenzó a sufrir pérdidas, no lo suficientemente grandes como para cambiar el rumbo de la guerra, pero sí lo suficientemente significativas como para sembrar las primeras semillas. Dudas entre sus comandantes. En un enfrentamiento en particular, un batallón se vio atraído a una densa zona urbana donde su tecnología avanzada se convirtió en un lastre. Los humanos habían tendido trampas explosivas a todo el sector, y a medida que los Quinto avanzaban, desencadenaron una serie de explosiones que diezmaron sus filas. Quienes sobrevivieron a las explosiones iniciales fueron aniquilados por francotiradores ocultos entre los escombros. Los Quinto experimentaron por primera vez el dolor de una emboscada bien ejecutada. Fue un shock para su sistema. Esta no era la presa fácil que les habían hecho creer. A medida que los días se convertían en semanas, los Quinto comenzaron a darse cuenta de que la humanidad era diferente a cualquier especie que hubieran encontrado antes. Los humanos eran implacables en su resistencia, negándose a rendirse. Incluso mientras la destrucción a su alrededor aumentaba, mostraron un ingenio y una determinación que los Quinto nunca habían visto.
Cada vez que los Quinto creían haber aplastado la defensa humana, otro contraataque surgía aparentemente de la nada. Los comandantes que alguna vez hablaron de la conquista de la Tierra con petulante seguridad ahora se encontraban emitiendo órdenes cada vez más desesperadas. Los Quinto habían subestimado gravemente a la humanidad. Esperaban una victoria rápida y decisiva, pero lo que encontraron fue una especie que luchaba con una tenacidad nacida de instintos de supervivencia perfeccionados durante milenios. Los humanos habían convertido su propio planeta en un campo de batalla que incluso los Quinto, con toda su tecnología, encontraban difícil de navegar. Los Quinto comenzaban a experimentar algo nuevo, frustración y, con ella, los primeros indicios de miedo. Las primeras etapas de la invasión no habían salido según lo planeado. La confianza de los Verax comenzó a flaquear al darse cuenta de que se enfrentaban a un enemigo que podía adaptarse y evolucionar más rápido de lo que habían anticipado. Los humanos, una vez considerados un blanco fácil, estaban demostrando ser un oponente formidable. La capacidad de adaptación de la humanidad se convirtió en la piedra angular de su defensa a medida que el conflicto con los Quinto se intensificaba. En las primeras etapas de la invasión, los humanos se vieron obligados a soportar pérdidas asombrosas, pero rápidamente aprendieron de sus encuentros que lo que los Quinto habían confundido con falta de fuerza era en realidad una resiliencia oculta, fruto de siglos de supervivencia en un planeta lleno de desastres naturales, conflictos y adversidades. A medida que los VX presionaban en su asalto, los estrategas humanos comenzaron a notar patrones en las tácticas de sus enemigos e identificaron vulnerabilidades que podían explotarse. A pesar de su superioridad tecnológica, los VX eran rígidos en su enfoque bélico. Confiaban en la fuerza bruta y las tácticas de confrontación directa que les habían funcionado bien contra enemigos menos ingeniosos. Sin embargo, el diverso terreno de la Tierra, el clima impredecible y los entornos urbanos densamente poblados resultaron ser un desafío que no habían anticipado. Al reconocer esto, las fuerzas humanas comenzaron a elaborar estrategias que aprovecharan estas fortalezas. Utilizaron los densos bosques, las cordilleras y las extensas ciudades creaban trampas que atraían a las unidades de V a posiciones vulnerables en las montañas. Los soldados humanos aprovecharon el accidentado paisaje para tender emboscadas que diezmaban a las patrullas en las ciudades. Las junglas de cemento se convirtieron en un campo de batalla donde pequeñas y ágiles unidades humanas podían atacar rápidamente y luego desaparecer, dejando las fuerzas de V, fuertemente blindadas, luchando por resistir incluso el mal tiempo. Las tormentas que V había descartado como simples inconvenientes eran utilizadas por las fuerzas humanas para concentrar sus movimientos y lanzar ataques sorpresa. Esta adaptabilidad se combinaba con un nivel de astucia que V no esperaba. Los comandantes humanos, con siglos de experiencia en guerra, comenzaron a implementar tácticas poco convencionales. Organizaron desmayos para atraer a las fuerzas de V a zonas de aniquilación predeterminadas, interrumpieron las líneas de suministro con ataques selectivos y utilizaron desinformación para sembrar la confusión entre las filas de la guerra de guerrillas. Las tácticas psicológicas se convirtieron en el sello distintivo de la resistencia de la humanidad, convirtiendo lo que los Quinto esperaban que fuera una campaña sencilla en un atolladero. Pero no fue solo la estrategia lo que definió la lucha de la humanidad, sino la inquebrantable determinación de sobrevivir. Historias de valentía individual y sacrificio comenzaron a surgir del campo de batalla. Cada una, un testimonio de la determinación de la humanidad, soldados que voluntariamente mantuvieron la línea contra viento y marea para ganar tiempo para sus camaradas, civiles que arriesgaron sus vidas para sabotear el equipo de Arex, y comunidades enteras que se negaron a rendirse, eligiendo en cambio luchar hasta la última persona. Estos actos de heroísmo no fueron incidentes aislados, sino el latido de una resistencia global que se negó a extinguirse. Los Versus, que habían creído durante mucho tiempo en su propia invencibilidad, comenzaron a experimentar un miedo que nunca antes habían sentido. Su confianza inicial se vio erosionada por cada derrota inesperada. Una emboscada que dejó a sus fuerzas desorganizadas. Los informes de tácticas humanas se extendieron entre las filas de los Quinto, causando confusión y bajando la moral. La rígida estructura de mando de Arex, que siempre había enfatizado la disciplina y la obediencia, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de los continuos e implacables ataques humanos. El punto de inflexión del conflicto llegó con una batalla que sería recordada como la primera gran derrota de los VX en la Tierra. Una fortaleza de los VX, fuertemente fortificada y estratégicamente ubicada para controlar una ruta de suministro crucial, se convirtió en el objetivo de un asalto humano coordinado. El ataque fue una obra maestra y de brillantez táctica. Las fuerzas humanas, tras estudiar las defensas de la fortaleza, ejecutaron una serie de maniobras que aislaron la guarnición de los VX y cortaron sus refuerzos. Utilizando una combinación de sabotaje, distracción y asalto directo,
los humanos lograron abrir una brecha en las defensas de la fortaleza y destruirla desde dentro. La destrucción de las fortalezas envió ondas de choque a través de... Por primera vez en su historia de conquista, las filas de los Quinto sufrieron una derrota que no podía ignorarse fácilmente. Los comandantes de los Quinto, que una vez consideraron a la humanidad como una simple presa, se vieron obligados a afrontar la realidad de que ahora se enfrentaban a un enemigo formidable. Los humanos no solo habían sobrevivido al ataque inicial, sino que habían comenzado a contraatacar con una ferocidad que los VX nunca habían experimentado. Esta derrota marcó un cambio en el enfoque de los Quinto. El exceso de confianza que había caracterizado su invasión fue reemplazado por cautela. Los comandantes de los VX comenzaron a cuestionar sus tácticas y la efectividad de su abrumadora estrategia de la fuerza. Habían subestimado la capacidad de adaptación de la humanidad y ahora estaban pagando el precio. Por primera vez, los Quinto se encontraron a la defensiva, obligados a reagruparse y reconsiderar sus opciones ante la creciente amenaza humana. Mientras los Quinto se retiraban para reevaluar su estrategia, los humanos presionaron su ventaja al negarse a darle al enemigo un momento de respeto. Lo que había comenzado como una defensa desesperada se había transformado en una contraofensiva que estaba haciendo retroceder al enemigo. El equilibrio de poder estaba cambiando y con él la naturaleza. En el contexto del conflicto, los Quinto, una vez los depredadores indiscutibles de la galaxia, ahora comprendían que no eran invencibles. Se enfrentaban a una especie que no solo estaba dispuesta a luchar, sino que era capaz de ganar. Esta comprensión trajo consigo un nuevo nivel de miedo e incertidumbre entre los V. La sola idea de ser derrotados, de que la presa pudiera convertirse en el depredador, era un concepto que sacudió los cimientos de su sociedad. Los Quinto, ahora ante la impensable posibilidad de la derrota, comenzaron a recurrir a tácticas cada vez más brutales en un intento desesperado por aplastar la resistencia de la humanidad. La precisión calculada de los C que había caracterizado su invasión inicial dio paso a una estrategia nacida del miedo y la frustración. Los Quinto, una vez tan seguros de su superioridad, ahora no veían otra opción que quebrantar el espíritu de la humanidad mediante la devastación. Desataron sus armas más poderosas, convirtiendo ciudades enteras en ruinas humeantes. Las tácticas de tierra quemada se emplearon con despiadada eficiencia, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Con la intención de desmoralizar a la población humana, los Quinto atacaron a la población civil con despiadada intención, creyendo que al infligir el máximo sufrimiento podrían obligar a la humanidad a someterse. Hospitales, escuelas y refugios, lugares que antes se consideraban prohibidos en la guerra convencional, se convirtieron en objetivos principales. Los Quinto buscaron despojar a la humanidad de cualquier esperanza para infundir un miedo tan profundo que la resistencia pareciera feudal. Era una estrategia que había funcionado innumerables veces antes. Aplastando la voluntad de especies inferiores, la humanidad era diferente. En lugar de quebrantar su determinación, solo endurecieron las brutales tácticas empleadas por los V. No temieron tanto, sino que encendieron la llama del desafío. La población mundial, al presenciar las atrocidades cometidas por su enemigo, se unió como nunca antes. Facciones que alguna vez habían estado divididas por política, ideología o geografía se unieron. Con el singular propósito de defender su hogar y expulsar a los invasores de su planeta, los Quinto habían subestimado la profundidad de la resiliencia humana y ahora se enfrentaban a una fuerza que se fortalecía con cada atrocidad cometida contra ella. Cuanto más intentaban quebrantar el espíritu de la humanidad, más alimentaban la determinación de sus células de resistencia adversarias, formadas en todos los rincones del planeta, desde los restos de ciudades devastadas hasta las zonas rurales más remotas donde los Quinto esperaban una rendición, solo encontraron una mayor resistencia. Comunidades que antes estaban dispersas ahora estaban unidas por una causa común, su fuerza colectiva, convirtiéndose en una fuerza que los VX no habían anticipado. En respuesta a las tácticas cada vez más brutales de la vacuna, la humanidad comenzó a emplear la guerra psicológica para desmoralizar aún más a su enemigo. Se lanzaron campañas de propaganda que difundían mensajes de resiliencia humana y la inevitabilidad de la derrota de Rack. Las operaciones de sabotaje se dirigieron a las líneas de suministro y comunicaciones de la vacuna, creando confusión y caos dentro de sus. La desinformación se introdujo en la estructura de mando del VX, lo que los llevó a dudar de sus propias estrategias y a cuestionar la lealtad de sus subordinados. Los depredadores, que antes se creían invencibles, ahora se encontraban plagados de paranoia y desconfianza. Estas tácticas psicológicas afectaron gravemente a los V. Las grietas que habían comenzado a aparecer en su estructura de mando se convirtieron en abismos. Alguna vez una máquina de conquista,
El esfuerzo bélico de los Quinto comenzó a flaquear bajo el peso de la descendencia interna y la implacable presión de las fuerzas humanas. Los VX, que siempre habían sido los cazadores, ahora se encontraban en una posición desconocida. Estaban siendo perseguidos no solo física sino mentalmente. La confianza que alguna vez había sido su mayor fortaleza se estaba erosionando, reemplazada por un creciente temor a perder esta guerra. El conflicto alcanzó su clímax en una batalla final masiva que determinaría el destino de la Tierra. Los VX, sintiendo que estaban al borde del abismo. Tras fracasar a pesar de todo, en este último esfuerzo desesperado, su flota, maltrecha pero aún formidable, descendió sobre la Tierra con una ferocidad nacida de la desesperación. Desplegaron a todos los soldados V disponibles y desataron sus armas más poderosas en un intento por aplastar a la humanidad de una vez por todas. Fue una batalla de escala sin precedentes, con la supervivencia misma de ambos bandos en juego. Pero la humanidad, forjada en el crisol de la guerra e impulsada por una implacable lucha por la supervivencia, se enfrentó a los Quinto con una unidad y una estrategia que, contra todo pronóstico, las lecciones aprendidas a lo largo del conflicto se pusieron en práctica en esta batalla final. Las fuerzas humanas, aunque superadas en número y armamento, utilizaron todas las ventajas que tenían: terreno, clima y el espíritu indomable de su pueblo. Atacaron con precisión, apuntando a las vulnerabilidades de los Quinto con precisión quirúrgica. Donde los Quinto esperaban el caos, encontraron coordinación. Donde anticiparon el miedo, encontraron un coraje inquebrantable. A medida que la batalla continuaba, se hizo evidente que los Versus no solo luchaban contra la tecnología humana o el poder militar, sino que luchaban en la esencia misma de la supervivencia humana. Cada centímetro de terreno fue disputado con una ferocidad que tomó a los Quinto por sorpresa. Los humanos, que habían sido subestimados desde el principio, demostraron que su mayor arma no residía en sus máquinas, sino en su espíritu. Lucharon no solo por la victoria, sino por el derecho a existir en sus propios términos. Al final, los Quinto, a pesar de su abrumadora fuerza, no pudieron quebrantar la voluntad humana. El punto de inflexión llegó cuando una nave insignia crítica de los Quinto, el eje central de su asalto, fue destruida en un ataque humano coordinado que combinó guerra aérea, terrestre y cibernética. Esta pérdida destrozó la estructura de mando de los Quinto y envió ondas de choque a sus filas. La fuerza de invasión, antes cohesionada, se sumió en el caos, con comandantes emitiendo órdenes contradictorias y soldados retirándose en desorden. La derrota fue decisiva. Los Quinto, incapaces de sostener su asalto y ante el colapso de sus fuerzas, se vieron obligados a retirarse a la Tierra, maltratada y marcada por. El conflicto había mantenido a raya a la humanidad, gracias a su determinación y unidad, y había logrado lo que muchos creían imposible. Habían repelido a los depredadores más temidos de la galaxia y defendido su hogar mientras los Quinto se retiraban. La importancia de su derrota se hizo evidente. Los depredadores, que no habían temido a nadie, ahora conocían el miedo a sí mismos. Los Quinto se vieron obligados a contemplar las consecuencias de su arrogancia, mientras la humanidad emergía del conflicto, lo que cambió para siempre la retirada de los Quinto de la Tierra. Fue una escena de absoluta humillación. Su otrora poderosa flota, que había descendido sobre el planeta con una confianza abrumadora, ahora se alejaba cojeando, maltratada y destrozada. Los Quinto, que se enorgullecían de ser los depredadores definitivos de la galaxia, se vieron obligados a afrontar la dura realidad. Habían sido derrotados por una especie que habían subestimado enormemente. La retirada no fue solo una retirada militar, sino una retirada de la misma identidad que había definido a los Quinto durante milenios, su orgullo. Fue destrozada y su reputación como los conquistadores más temidos de la galaxia quedó en ruinas mientras las naves V desaparecían en el vacío. La enormidad de su derrota comenzó a propagarse por la galaxia. Otras especies que habían vivido bajo el terror de los Quinto durante generaciones observaron con asombro cómo los aparentemente invencibles depredadores eran repelidos por una especie que una vez fue considerada insignificante. La humanidad, mediante su inquebrantable resistencia, había logrado lo que ninguna otra especie se había atrevido siquiera a intentar. El mensaje era claro: los Quinto no eran invencibles y la humanidad no era presa. Con su victoria, la humanidad se ganó un nuevo lugar en la galaxia, un lugar de respeto y reconocimiento. Otras civilizaciones, una vez oprimidas por los Quinto o que vivían con el temor constante de su próximo ataque, ahora ven a la humanidad como un símbolo de esperanza. Los humanos que se enfrentaron a los mayores depredadores de la galaxia y emergieron victoriosos se convirtieron en un faro de resistencia contra la tiranía. Ya no se consideraba una simple especie atrasada. La humanidad era ahora reconocida como una fuerza a tener en cuenta,
una civilización que había demostrado su valía en las circunstancias más difíciles. El impacto de la derrota en los Quinto fue profundo. Su sociedad, unida por la creencia de su propia superioridad y la inevitabilidad de su conquista, comenzó a fracturarse. La primera derrota real de su historia sacudió los cimientos de la cultura de Rak. Surgieron facciones, cada una con diferentes puntos de vista sobre cómo lidiar con la amenaza humana. Algunos abogaban por un asalto renovado y más despiadado, mientras que otros abogaban por un enfoque más cauteloso, temiendo que una mayor confrontación con la humanidad pudiera conducir a pérdidas aún mayores. El miedo que los Quinto habían inspirado en otros ahora se volvía hacia adentro, causando inestabilidad dentro de sus filas. La confianza que una vez impulsó sus conquistas fue reemplazada por la duda y la paranoia. Líderes que nunca habían cuestionado sus métodos o estrategias ahora se encontraban enfrentando un descenso interno y desafíos. Su autoridad, los VS, una vez una fuerza unificada de poder depredador, ahora lidiaban con las consecuencias de su huida y la realidad de que no eran invencibles. A medida que la galaxia se adaptaba a esta nueva realidad, se sentía una sensación de reflexión sobre el conflicto y sus implicaciones más amplias. Los VS, que habían creído que la fuerza provenía únicamente del poder y la dominación, se vieron obligados a aprender una dolorosa lección. La verdadera fuerza, tal como la demostraba la humanidad, no se trataba solo del poderío militar, sino de la voluntad de luchar por la supervivencia, la libertad y el derecho a existir en sus propios términos. Los humanos habían demostrado que la resiliencia, la unidad y la negativa a ser dominados eran las formas definitivas de fuerza. La victoria humana no fue solo un triunfo de la estrategia o la tecnología, sino un testimonio del espíritu inquebrantable de una especie que se negó a rendirse incluso ante las abrumadoras adversidades. El conflicto había cambiado la galaxia, desafiando las antiguas suposiciones sobre el poder y el miedo. Los depredadores habían sido humillados y la presa se había alzado para ocupar su lugar entre las estrellas tras la guerra. Tanto Rax como la humanidad se vieron obligados a navegar por una galaxia que había. Tras ser alterados irrevocablemente por su conflicto, los Quinto, una vez la encarnación del miedo, ahora enfrentaban sus propios miedos mientras luchaban por reconstruir y redefinir su lugar en la galaxia. La humanidad, por otro lado, asumió un nuevo rol como defensores de la libertad, un rol que conllevaba sus propios desafíos y responsabilidades. La galaxia había entrado en una nueva era, una en la que las fronteras entre depredador y presa ya no eran tan claras. El conflicto había demostrado que la fuerza se podía encontrar en los lugares más inesperados y que ni siquiera los más poderosos podían ser derrotados por aquellos a quienes habían subestimado. A medida que la galaxia avanzaba, las lecciones de la guerra entre los Quinto y la humanidad servirían como recordatorio de que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar, sino en la resiliencia para mantenerse firme ante la adversidad.